Buenos días, hermanos, y aquí estamos otra vez emitiendo esta transmisión y damos gracias a Dios. Eh, en estos días uno puede estar pensando en muchas cosas y pensaba, bueno, un domingo como hoy tendríamos que estar reunidos en el templo y abrazarnos y saludarnos y adorarlo al Señor, pero a la vez no sé si usted se da cuenta que lo que está permitiendo Dios es llevarnos a vivir como iglesia en cada uno de nuestros lugares, adorando al Señor, pero a la vez esta transmisión comienza a verse en muchísimos lugares por medio de Internet, al punto que la iglesia en el mundo entero está predicando el Evangelio, compartiendo la palabra a través de Internet como nunca antes lo habíamos hecho. Y por eso tenemos que decir gracias Señor, porque indudablemente está utilizando todas las cosas que están a nuestro alcance para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y damos gracias al Señor. Sus planes son mucho más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que mientras estemos en cuarentena, aprovechemos a transmitir la palabra del Señor, aún estas transmisiones que luego van a YouTube. Animémonos a compartir el link para que muchos lo puedan ver y descubrir la grandeza del amor de Dios, así como el testimonio que podíamos tener hace un momento. Pero vamos a la palabra en esta mañana. Ustedes vieron que hemos empezado a recorrer el Sermón del Monte, comenzando por las bienaventuranzas, donde veíamos las bendiciones que Dios preparó para los que son hijos de Dios, ¿sí? Y había una lista preciosa del capítulo 5, el versículo 13 en adelante, pero también aparecían las respuestas de los que pertenecen al sistema de este mundo hacia los hijos de Dios, ¿sí? Y mostraba que hay un choque de poder, hay un choque de valores y la reacción se hace notar hacia los hijos de Dios. Pero también hay una responsabilidad, nuestra responsabilidad frente a los que se declaran nuestros enemigos. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser seguir levantando violencia o aprender el perdón, el amor del Espíritu Santo que ha puesto sobre nuestras vidas? Por eso es que es indudable que el transitar en la voluntad de Dios produce una bendición, pero también produce una realidad que este sistema gobernado por el príncipe de las tinieblas está llevando adelante y cuál es nuestra responsabilidad frente a eso. Casi que el pasaje comienza hablando acerca de que el Señor Jesús estaba en la ladera de una montaña y enseñaba a sus discípulos. Uno podría imaginarse una escena preciosa ahí. Claro, todo últimamente es a través de video, a través de imágenes, y nos cuesta imaginarnos, pero qué hermoso habría sido tener imágenes directas de Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Qué imágenes tan lindas serían esas, como la del reencuentro de los hermanos con José, en aquel momento que ni ellos imaginaban, pero cuál sorpresa se llevarían cuando José se identificó y dice: yo soy José, el hermano que ustedes han vendido. Y así, al transmitir las verdades de la palabra de Dios, nos encontramos hoy con una realidad. ¿Y cuál es? La verdad de seguir creyendo, de que la relación de la enseñanza
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es una sola. Y qué confrontación el mismo Señor Jesús tenía con el sistema religioso de esa época, en especial con los escribas y fariseos. La palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo dice: no me malinterprete, la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que sus propósitos se cumplan. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la ley de Dios y la enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. El Señor Jesús vino para cumplir la ley. Y a la vez uno podía decir, bueno, pero entonces, ¿por qué esta confrontación con el sistema religioso y aún con los fariseos y los escribas? Y aún para nosotros, quizás pensemos, bueno, esos personajes, esas autoridades religiosas no existen más, pero vamos a descubrir que el mismo espíritu que proveía ese estado de religioso, ese estado de querer cumplir y obedecer la ley por afuera o exteriormente, pero interiormente vivir como cualquier persona, aún puede estar presente en medio nuestro. Vivimos en un tiempo donde el éxito de hacer todo lo relativo, el permitir una vida cristiana muy relajada, pensando que bueno, el mundo vive así, puede llevarnos a estar en la misma condición que los escribas y los fariseos. La Biblia, como leímos, está llevándonos a creer que su palabra es vigente hoy. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aún en 1 Juan capítulo 5, versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, cuando nos encontramos con palabras así, nos damos cuenta que los mandamientos del Señor no han cesado, no han dejado de ser, a pesar que son parte del Antiguo Testamento. Son presentes hoy. Y el Señor Jesús aún estaba diciendo en el versículo 17 que hemos leído de Mateo capítulo 5, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Él no vino a anular. Y por eso tenemos que darnos cuenta que la enseñanza, la doctrina de Cristo estaba en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento. Y por otro lado, este desacuerdo era directamente por la enseñanza de estas personas de profunda religión, pero que en su vivir era totalmente distinta. Uno podía ver que
tenían aproximadamente más de 600 leyes que querían que el pueblo llevara adelante, aparte de los 10 mandamientos. Pero ellos, en su mayoría, no lo vivían. Creaban una imagen de santidad, de pureza, de ritualidad, de sacrificios, de cumplimientos, pero en su interior estaban lejos de hacer la voluntad de Dios. Y es maravilloso cuando uno descubre que el Señor Jesús nos deja una palabra a través de Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice, pero antes de que Dios se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelada el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo y nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Pablo estaba tratando de llevar a la iglesia en aquel momento, y escribió esta carta a los Gálatas con la mera intención de llevarlos a la realidad. La ley de Dios escrita en el Antiguo Testamento, los profetas que fueron anunciando en el Antiguo Testamento, se debía como un tutorial para llevarnos a Jesucristo y por medio de la fe estar en buenas relaciones de amor con el Señor. Queridos, lo que extraemos de estos pasajes es que necesitamos, usted, yo, necesitamos una relación profunda de amor con el Señor, nacida de un corazón sincero a Él, de una actitud de arrepentimiento por lo que hemos vivido, pero un acercamiento profundo. Ahora, vamos un poquito más adelante y nos damos cuenta de que a qué ley se refería el Señor Jesús aquí, ¿A qué se refería? Y yo quería leer Mateo 7:12, donde dice, haz a los demás todo lo que quieran que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y en el otro pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando uno comienza a ver los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, puede hacer cuenta que hay una ley moral que está en Éxodo capítulo 20, que habla de los 10 mandamientos. O sea, Jesucristo estaba refiriéndose a esa ley, a esa ley moral, que el mismo Dios había transmitido y escrito con su dedo en la piedra, dándosela a Moisés, para que el pueblo se diera cuenta cómo comenzaba a ser la relación con él y cómo a la vez cada uno de los hombres y mujeres de aquella época, como la de hoy, podían relacionarse unos con otros. Una relación estrecha, preciosa, enriquecida por la obediencia a los 10 mandamientos. Pero también había una ley ceremonial. Levíticos está mostrando cómo Dios le indicaba a su pueblo toda la ley ceremonial de los sacrificios, de la forma de adorarle, de poder acercarse a su presencia a través de los sacerdotes. O sea, toda la ley ceremonial
del pueblo que tenía que dirigirse hacia Dios. Pero también en este libro podemos encontrar las leyes civiles, las leyes que hacían a estar consciente de que la tierra era algo muy precioso que Dios le había dado, que había que trabajarla tantos años y ayudarla a descansar. Para equiparar entre ricos y pobres había años de jubileo donde la tierra volvía y las propiedades volvían al principal dueño. O sea, había una cantidad de leyes civiles que Dios le había dado para formar un pueblo, una nación que funcionara conforme a las leyes de Dios. O sea, a estas leyes Jesús se refería, a las leyes morales, a las leyes ceremoniales, a las leyes civiles. Y Jesús vino a cumplir, vino a retener, a reforzar, a establecer estas leyes que Dios había estado haciendo. No las quería anular, no las quería dejar de lado. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar hoy los 10 mandamientos y darnos a entender que son para nosotros. Ahora, Hebreos capítulo 10, en el versículo 11, dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios uno y otra vez, los cuales nunca pueden quitar el pecado. Eso es lo que le sucedía con los sacerdotes en aquella época. Pero miren ustedes, Hebreos aún está diciendo, versículos 23 y 25, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. O sea, el Señor Jesús vino a cumplir la ley del sacerdocio, pero un sacerdocio eterno, porque Él es hijo de Dios y vive por la eternidad. Entonces, Él vino a cumplir con la ley ceremonial, pero de una vez para siempre. Y eso sí, quedó como, diríamos, finalizado el hecho de las ceremonias en el Antiguo Testamento. Pero en su persona llevó adelante el sacrificio más hermoso que podemos tener. Y si usted tiene dudas en cuanto a eso, bueno, ¿por qué no nos dirigimos a Isaías 53, el versículo 3? Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue desperdiciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores las que le agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue trasladado por nuestras rebeliones, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestro pecado. El Señor Jesús, cumpliendo las leyes y las profecías del Antiguo Testamento, llevó en sí mismo, en la cruz, nuestros pecados. ¿Cómo no cumplió la ley? Sí, la cumplió perfectamente. En su vida perfecta, sin pecado. En dar a conocer el reino de los cielos tal cual había sido escrito, pero aún llevando adelante el sacrificio más
maravilloso que usted y yo podíamos llegar a tener. El aceptar esa realidad, el aceptar que Él cargó en sí mismo nuestros pecados, el aceptar que es imposible vivir una religión, pero sí es posible a través de Jesucristo comenzar a tener una relación de amor con el Señor. Debemos entonces comprender que entonces nuestro problema es de corazón. El que el Señor Jesús se dirigiera al pueblo y estuviera confrontándose con los escribas y fariseos era por un problema del corazón. El no aceptar la realidad de un Dios puramente amoroso. Y uno diría, bueno, entonces, ¿cómo hacemos hoy de no convertirnos en solamente personas religiosas, en personas que preparan una imagen hacia afuera de santos, de conocimiento de la Biblia solamente? Miren, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo entre ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. O sea, nosotros no lo podemos solucionar, nunca podemos solucionar este problema del pecado, pero Dios se comprometió proféticamente muchos años antes de que viniera Jesucristo. ¿Cuál era su compromiso? Les daré un corazón nuevo. Dice, pondré un espíritu nuevo en ustedes. Él lo hace posible por su gracia, por su gran amor. Él nos da toda la posibilidad de acercarnos a tener una relación de amor solamente por gracia, solamente por gracia. Y por eso estamos más que agradecidos al Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto es lo que quisiera que usted y yo podamos comenzar a disfrutar. Una vida nueva en Jesucristo. Y solamente la podemos llegar a tener cuando aceptamos la verdad que Jesucristo nos ha dado. Él murió por nosotros y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Es interesante que cuando 1 Juan capítulo 5, versículo 1, está diciendo algo tan hermoso que nos lleva a pensar de que el Señor estaba cumpliendo todo lo que nosotros necesitamos. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. En otra versión dice, y sabemos, el versículo 3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En otra versión dice, y sus mandamientos no son una carga. Claro que no. Al contrario, los mandamientos de Dios son un privilegio disfrutarlos y vivirlos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 5,
Vamos a seguir un poquito adelante en este pasaje que nos está mostrando eh, eh, el versículo 17 leímos, ¿no es cierto? Sí, versículo 17 en adelante. Discúlpenme. Ahí está bien marcado, pero lo que quería seguir leyendo dice el versículo 21. Así han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar y anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas de camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente la diferencia. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que haya pagado hasta el último centavo. Lo primero que vimos es que Jesús se presentaba como que la palabra de Dios tiene la máxima autoridad para ayudarnos a ver la relación que necesitamos hacia Dios. Pero aquí trata de poner en claro la relación con mi hermano, la relación con mi prójimo, aún la relación con eh, eh, mi enemigo, mi adversario. O sea, el vivir día a día permite que vayan sucediendo muchísimas cosas. Y fíjense que está mencionando acerca del enojo. Y él es duro con referente a esto, y uno podría hasta ver tres niveles. No está prohibiendo el enojo. Usted puede ver en el Antiguo Testamento que muestra que Dios se enojaba, aún en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús se enojó en algún momento, y darnos a entender que el enojo es una emoción que todos tenemos desde la creación, hemos nacido con esa emoción, pero el Señor está tratando de darnos a entender que el enojo puede llevarnos a una situación límite, y por eso Él dice, ustedes han oído que en otra versión dice no matarás, y acá en esta versión dice no asesinen, ¿no? Sí, pero dice, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Entonces, el nivel básico del enojo está hablando, cualquiera de nosotros se puede enojar con otra persona, con un hermano. Cualquiera de nosotros puede enojarse. Ese es el primer nivel, sea por algunas actitudes que nos causaron enojo, sea por diferentes causas básicas que se produce el enojo. Pero si eso no es controlado y no es llevado al Señor, puede pasar al segundo nivel como dice, si en esta versión dice, si llamas a alguien idiota, eh, en otra versión dice, si llamas necio a tu hermano. La palabra necio es como si nosotros viene de la raíz de
cabeza hueca. En esta versión menciona idiota. Pero ya en este segundo nivel del enojo, comenzamos a enjuiciar a nuestro hermano o a otra persona y lo tratamos de cabeza hueca o de necio o de vacío intelectual o de idiota que produce una maldición a su vida. Y verbalmente nosotros lo estamos matando y estamos desobedeciendo un mandamiento que dice no matarás. Por eso es que tan tremendo es pensar que el enojo puede seguir avanzando de nivel y llegar a este segundo nivel que nos confronta de una manera tremenda. El tercer nivel sería, cualquiera dice, si llamas, perdóname, dice, si llamas a idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y te maldicen a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. En la otra versión dice, cualquiera que le diga fatuo, ¿qué querrá decir esto? Es una palabra que se aplica a una persona de una vida moral inútil, una vida moral muy baja. Prácticamente uno podría expresar un desprecio a lo que él está viviendo, pero también lo está llevando a una condición fuera de lo que es lo normal frente a Dios. Hay un desprecio en esa actitud y esa palabra. Y miren qué fuerte cuando dice, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Esta forma de ser, esta actitud, es contra lo que Dios estableció. Por eso, la relación con mi hermano debe llevarnos a que sea lo mejor posible. Pero cuidado, recordemos que todo lo que pronuncia esta lengua es lo que está dentro de nuestro corazón. El enojo es muy difícil de manejar, es cierto, pero sepan que la palabra de Dios dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted y yo podemos agradar a nuestro Dios llevando nuestro enojo a Él y tratando de esa manera a descubrir que el Espíritu Santo va a ayudarnos a controlar toda ira, todo enojo, y en este tiempo de pandemia donde de pronto el no poder salir y estar limitado por muchas cosas y tener conflictos en el trabajo puede alterar y tensionar nuestro entorno. Aprendamos a descubrir que la palabra del Señor quiere darnos esa confianza. ¿Cuál? De que podemos controlar aún a nuestro enojo. Y que aún sigue más adelante y dice, bueno, pero si estás en adoración, si estás en alabanza, si estás en oración y te viene la imagen de que algo has tenido con tu hermano, deja ese momento y arregla la cosa. En otro pasaje dice, no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Está llevándonos a día controlar, pero a la vez rendir cuentas al Señor y aún a los demás, porque hermoso es descubrir que hay algo muy lindo el que podamos solucionar todo problema, todo problema delante del Señor.
Eh, lo, lo tremendo es que si no lo hacemos, esto se puede poner muy difícil. Quería leerles, eh, dice que un hermano tenía un cuadrito en la oficina, él era director de alabanza, y decía este cuadro: no te pongas a ayudar y a cantar a un cerdo, perderás tu tiempo y le quitarás la alegría al cerdo. Y muchas veces nosotros nos convertimos en este tipo de personas que parecería que el Señor está perdiendo tiempo con nosotros. Y esa manera de ser, esa manera de pensar tiene que quitarse de lado. Somos criaturas de Dios que en Cristo Jesús nos hemos convertido en hijos de Dios. Y Dios quiere pasar mucho tiempo contigo y conmigo para trabajar en todo lo que nosotros somos. Es una tremenda bendición saber que Él tiene paciencia para con nosotros. Queridos míos, eh, hay una realidad de que vivimos de autoridad de parte de Dios. Para aprender profundamente los principios de la palabra de Dios siguen vigentes y van más allá de nuestro ser exterior. Quieren ser parte de nuestro ser interior. Renueva tu manera de pensar, ¿eh? Como dice Romanos capítulo 12. Y hay un poder en la reconciliación que es mayor que la venganza. Hay un poder en la reconciliación que es mayor que la venganza. Y nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos un ministerio que cumplir. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Y también quiero que quede claro que el, 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 el potencial de la ira es mayor que las palabras. Ese potencial de la ira que está en nosotros es mayor que las palabras. ¿Por qué? Porque ese potencial de la ira, si no está sujeto al Espíritu del Señor, puede llegar a matar a muchas personas. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que aprender a vivir como agradar a Dios, como dar gloria a su nombre, como expresar con palabras, pero también con pensamientos, con actitudes que nacen de un corazón puro y un corazón sincero. Queridos, vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo sea el que nos mueva a arrepentimiento y decirle: Señor, he fallado en no comprender la grandeza, la tremenda profundidad de la obra de Jesucristo. Pero quiero que tu fe se incorpore en mi ser y me lleve a creer que soy nueva criatura en Jesucristo. ¿Oramos? ¿Sí? Padre, en esta hora queremos darte gloria y alabanza y descubrir que tú estás con nosotros. Señor, perdona por estar queriendo presentar una imagen y mi corazón estar lejos de ti. Perdona, Señor. No quiero pertenecer a este grupo de religiosos como fueron los escribas y los fariseos. Quiero creer que tú me has dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una vida nueva en Jesucristo, porque a ti te pertenezco. Señor, que tu bendición esté llevándonos a esa convicción de que te pertenecemos a ti
y que el vivir día a día con esta convicción nos lleve a tener una relación de amor contigo, profunda, vital. Padre, también una relación de amor con mi hermano, con el prójimo, con los que están a nuestro alrededor, sabiendo que si tú me has perdonado, yo puedo perdonarlos, sabiendo que tu Espíritu nos ayudará a que tan solo el enojo quede en el primer nivel, no pase el segundo para despreciar a mi hermano, ni pase al tercero para descalificarlo de tal manera que pueda correr el peligro de estar lejos de ti. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos, Padre, y queremos de veras bendecir a cada familia en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Señor, rechaza tu espíritu de soledad que habita en muchos corazones y dale esa capacidad de ver que tú estás con ellos, tal cual lo has prometido. Señor, aquellos que están viviendo una enfermedad, en el nombre de Jesús te rogamos que tú comiences a sanar. Ya que, como tú lo prometiste, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo le da. Gracias, Señor, por estar orando. Gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos, Dios les bendiga y de veras, sigamos leyendo el capítulo 5, 6, 7, para seguir aprendiendo del Sermón del Monte. Y por otro lado, agradezco profundamente a todos los hermanos que están en el estudio bíblico de Efesios, están estudiando muy bien, respondiendo perfectamente y estamos agradecidos a Dios y vamos a seguir adelante. Aún ayer me sorprendió de una hermana que ya en la mañana había contestado las preguntas de la segunda, la tercera y cuarta lección. Qué lindo, la felicito, pero sigamos avanzando. Dios está con nosotros, somos Iglesia de Jesucristo.